Compañeros, el día de hoy corresponde trabajar el primer tema de la unidad 2 de aprendizaje, a cargo de Jorge Luis Damián Morales, Juan Alejandro Martínez Romero, María José Rodríguez Hernández y una servidora, María Maxil Almeida Rojas. El tema a trabajar es instrumentos de recopilación de datos cuantitativos, validación de instrumentos de recolección de datos. Para ello es fundamental primero conocer qué son los datos cuantitativos. Todo lo que se puede medir y contar decimos que se puede cuantificar. Los datos cuantitativos hacen referencia precisamente a eso, a información tangible que es obtenida mediante una investigación. Ahora en la siguiente imagen podrán observar algunas de las características de los datos cuantitativos. Para comprender mejor el tema también es fundamental conocer qué son los instrumentos de recopilación de datos. Ahora sí, teniendo las bases, continuemos con mis compañeros para que nos hablen un poco más del tema. Una de las características de los instrumentos de recopilación de datos es que debe ser confiable y tener validez, es decir, que tiene la capacidad para obtener mediciones que correspondan a la realidad que se pretende conocer. Se sabe que si un instrumento es confiable al obtener los datos, son iguales al ser aplicados a los mismos sujetos en dos diferentes ocasiones. Un instrumento de recopilación de datos se puede definir como un recurso que registra información, por ejemplo, una encuesta. Una encuesta es un cuestionario previamente diseñado por el investigador en el cual recopila datos sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información, y este se entrega en forma de tríptico, gráfico o tabla. ¿Qué es la entrevista? Una entrevista de investigación es aquella conversación cara a cara que se da entre un investigador y un sujeto de estudio. Etapas de la entrevista. Se crea una atmósfera adecuada para el entrevistado. Se explica el propósito de la entrevista. Esta es la fase que contiene el grueso de la entrevista, es decir, las preguntas. Se inicia en el momento en el que alcanzamos el objetivo de la entrevista. Por lo general resumimos lo sucedido para que ambas partes, entrevistado y entrevistador, queden conformes. De entrevista. Entrevista estructurada, también llamada estandarizada, cuando el entrevistador lee un cuestionario guía de entrevista y escribirá lo que el entrevistado haya respondido. Entrevista no estructurada o libre es aquella en la que se trabaja con preguntas abiertas sin un orden preestablecido, adquiriendo característica de conversación. Esta técnica consiste en realizar preguntas de acuerdo a las respuestas que vayan surgiendo durante la entrevista. Análisis documental. El propio nombre lo indica. Cuando hablamos de análisis documental, nos estamos refiriendo al estudio de un documento, independientemente de su soporte, audiovisual, electrónico, papel, etc. Cuando estudiamos un documento, lo hacemos desde dos puntos de vista. Por un lado, nos fijamos en una parte externa, es decir, en el soporte documental. A esto lo llamamos análisis formal o externo. Nos ayuda a identificar un documento dentro de una colección. Forma, analizamos el contenido del documento, es decir, estudiamos su mensaje, la temática sobre la que trata. A esta parte se le conoce como análisis de contenido o interno. A continuación se hablarán de dos instrumentos de recopilación de datos. Uno es la observación experimental. En esta observación se tienen dos conjuntos a estudiar. En uno los elementos se mantienen constantes, mientras que en el otro las variables son manipuladas por los investigadores. En la observación no experimental, en una investigación no experimental, las variables no son manipuladas ni controladas. El investigador se limita a observar los hechos tal y como ocurren en su ambiente natural y se obtienen los datos de forma directa, los cuales se estudiarán posteriormente. Gracias por su atención.